toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, no fue por nadie más, no fue que el hombre se lo inventó, no, es que Dios inspiró al hombre. Es como, por ejemplo, los que escriben poemas podrán entender esto. De repente tú ves un árbol o ves un nido, ¿verdad? O ves unas aves o unas flores de un color bien bonito y te inspiras y empiezas a escribir ciertos versos de acuerdo a lo que tú estás viendo. Eso es un ejemplo de inspiración, ¿verdad? Tú empiezas a hablar, pero eso va saliendo de ti mismo, perdón, de ti mismo. Pero en este caso no es algo del ser humano, es algo que el Espíritu Santo vino y tomó el control, ¿verdad?, de esas personas y inspiró a esas personas para poder darles la palabra de Dios. Es como que alguien venga y te empieza a dictar una carta. La persona te está dictando la carta y tú estás escribiendo lo que esa persona te está diciendo. Asimismo, el Espíritu Santo de Dios iba redactando, o sea, iba dictando lo que estas personas iban a escribir en el santo libro que hoy conocemos como Biblia. Amén. Ahora bien, dice que es útil ¿para qué? ¿Para qué es útil la Biblia? Dice que es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. En este caso, enseñar significa dar el ejemplo o mostrar, dice, o mostrar algo o enseñar algo, servir de modelo. Eso significa enseñar. Y la palabra de Dios trae todos los fundamentos específicos para que tú puedas venir y servir de modelo a otra persona con tus cambios, con los cambios que tú tienes. Cuando tú vienes leyendo la palabra de Dios, vas a venir cambiando, vas a ser transformado y después las personas van a ver algo distinto en ti, pero es porque la palabra de Dios es la única. De todos los libros que pueden existir, es la única que puede transformar al ser humano, ¿verdad? Es la única que se ha podido ver que puede transformar al ser humano y es porque hace a la persona útil para enseñar. Y cuando tú tienes esa palabra de Dios, ya estás cambiado. Puedes servir de modelo a otras personas, puedes venir y servir de ejemplo a otras personas, ¿verdad? Cuando te has permitido enseñar por la palabra de Dios. Dice que es útil para redarguir, o sea, para replicar o defender o refutar alguna doctrina. Redarguir significa cuando viene alguien y te empieza a expresar algo diferente a lo que tú ya conoces. Entonces tú puedes venir a refutar y decir, no, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, como en el caso de la tentación de Jesús. Que cuando el diablo vino y le dijo, mira, convierte esas piedras en pan, y le dijo, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas palabras que sale de la boca de Dios. Jesucristo le pudo refutar al diablo todo argumento, porque conocía la palabra de Dios, y eso es redarguir. Cuando tú vienes y conoces la palabra de Dios, tú puedes refutar cualquier otra idea que se levanta en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios, o en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que la podamos conocer. Ahora, ¿qué más dice? Es útil para corregir, para enmendar lo errado, para advertir, para reprender. Cuando tú de repente estás haciendo o cometiendo un error y tú no te das cuenta, pero cuando tú empiezas a leer la Biblia, te sientes confrontado y vas viendo aquellas manchitas del alma, ¿verdad? Vas viendo aquellas manchitas del alma y dices, bueno, yo no sabía que esto era pecado, yo no sabía que esto le ofendía a Dios, como algo tan sencillo, ¿verdad? Como muchas veces es buscar discordia, los pleitos, ¿verdad? Levantar contiendas, como lo dice en el libro de Gálatas, que es pecado y que de los cuales no heredarán el reino de los cielos. Pero muchas veces nosotros venimos y nos levantamos en contienda con otras personas y decimos, no es pecado, no es pecado, porque nosotros tal vez hemos ignorado que es pecado. Pero cuando ya vemos la palabra de Dios, que ahí lo dice, que Dios detesta esas actitudes, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de la suciedad del alma. Así como cuando a veces nos vemos en el espejo y mientras no nos hemos visto en el espejo, quizás andamos una manchita en la cara o por algún lado, ¿verdad?, de nuestra ropa. Pero cuando ya nos vemos en el espejo, nos damos cuenta de algún defecto o algo que andemos ahí que no nos hemos dado cuenta. Y así mismo la palabra de Dios. Cuando tú andas manchitas en tu alma, andas suciedad en tu alma, te has enlodado el alma y vienes a la presencia de Dios, vienes ante la palabra de Dios que es tu espejo. Entonces te das cuenta del error que has cometido y eso es lo que te corrige la palabra de Dios, porque es viva, ¿verdad? Te corrige la palabra de Dios y te muestra esas manchitas para que tú puedas corregir el error. Además dice que instruye, ¿verdad? Instruye, dice,
y es comunicar ideas, conocimiento o doctrinas. La palabra de Dios te instruye, te da a conocer lo que Dios quiere que sepas, te da a conocer sus palabras, ¿verdad? Te da a conocer todo el proceder de Dios, te da a conocer la identidad de Dios, te da a conocer cuáles son los lineamientos, los estatutos, las leyes, todo lo que Él ha establecido. Ello te lo da a conocer a ti, la doctrina, ¿verdad? De lo que se refiere a la enseñanza de nuestro Señor. Entonces te instruye. Entonces aquí tenemos que la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Dime tú qué otro libro puede hacer eso. No sé si tú has leído varios libros. Hasta la fecha yo he leído muchos libros que han servido de bendición a mi vida, pero ninguno como la palabra de Dios, que es la Biblia, que es mi biblioteca, el compendio de libros que Dios ha escrito inspirados, ¿verdad? Por Él. Entonces, ningún libro puede transformarte como es la Biblia. Ahora bien, también dice que ¿para qué lo hace? Para que el hombre sea ¿de qué manera? Dice que sea perfecto, preparado para toda buena obra. Cuando dice perfecto está hablando de actitudes. Y cuando dice preparado está hablando de aptitudes. O sea, actitudes de proceder. Perfecto en actitudes. Cuando tú vas, o sea, no vamos a alcanzar la perfección. Pero cuando tú vas conociendo la palabra de Dios y tú sabes los errores, y tú sabes que algo está malo, y tú sabes que eso es pecado, y tú sabes que esa conducta no debe de ser, y cada vez que tú vienes y ya eres conocedor, y tú fallas, tú dices, Señor, ay, perdóname, y viene el Espíritu Santo y te está ahí recordando, Señor, esto no te gusta, Señor, entonces tú estás confrontándote, pero cada vez estás siendo transformado y estás alcanzando la perfección. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está haciendo, ahora, esta perfección no significa en aquel que es ideal, ¿verdad? Que no tiene ningún error, ningún defecto. No, esta perfección significa que cada vez te vas corrigiendo y vas siendo una mejor persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás siendo transformado a través de la palabra de Dios, a través de lo que escuchas en la palabra de Dios, a través de lo que lees en la palabra de Dios. Tú estás siendo transformado. Cada error que tú cometes ya no lo vuelves a hacer. Entonces cada vez vas creciendo en tus actitudes. Cuando hablamos de preparado, estamos hablando de aptitudes, de lo que tú conoces, de lo que conoces la palabra de Dios, de lo que ya tienes conocimiento. Entonces ya eso ya te ayuda a hacer una mejor obra, venir y trabajar mejor para Dios, porque ya tienes tus actitudes corregidas y tienes conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Entonces tú puedes venir y ejercer perfectamente la obra de Dios. Amén. Entonces para eso es que nos sirve la palabra de Dios. Ahora,